Hola, mi querido aspirante a crononauta, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Hoy ya estamos en el día 149 de tu cronomeditación. Es el Yux P6. Vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato, así charlamos sobre eso. P6. Yo soy audiovisual. Con la ciencia de la vida, organizo con el fin de purificar equilibrando el flujo. Sello el proceso del agua universal con el tono rítmico de la igualdad. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, estamos en un día de rayo verde. Acordate que hay 2 días de rayo verde dentro de la onda. Son los tonos 6 y 8. Entre medio de ellos dos se encuentra el amarillo, que es el único que no se repite. Está justo en el centro de la onda. Hay 6 tonos de un lado, 6 del otro, más el séptimo, 13. Bueno, yo soy audiovisual. Eso es porque confluyen en el día de hoy la sincronización de lo audio y lo visual que está percibiendo el rayo de la vida realizando la órbita microcósmica del ser. Acordate que ese rayo es creado por la chispa vital, que muy rápidamente es todas las partículas subatómicas del cuerpo. Eso hace que en cada cambio de forma que va teniendo la partícula subatómica, se va recordando a su vez de todas las otras formas que obtuvo siendo partícula subatómica, y eso desarrolla como una corriente eléctrica que es sentida como un rayo, como un rayo de electricidad, ese es el rayo de la conciencia, porque una vez que la chispa vital logra factorizar su energía igualándose a todas las partículas subatómicas del cuerpo raíz, obtiene conciencia de ese instante presente. Y recién ahí salta a crear las partículas subatómicas del siguiente instante, ya que en cada instante el holograma cósmico cambia. Y si después vamos poniendo como en una película un holograma tras otro holograma, obtenés una vida tridimensional, o sea, obtenés una película tridimensional de tu existencia. Y en cada holograma de la vida, en cada holograma de la creación cósmica, el holograma cósmico, la chispa fue consciente de ser todo el cuerpo. Por lo tanto, en un segundo de vida, la chispa es consciente de tener un segundo de existencia habiendo sido el cuerpo físico en cada instante presente. Y un segundo tiene un montón de instantes presentes. No te puedo decir la cantidad porque es variable. A veces puede ser que sean muchos instantes presentes que hay dentro de un segundo como muy pocos. A veces si no hay necesidad, por ejemplo, cuando estás soñando, que tu cuerpo está descansando, tu mente trabaja al mínimo posible. Entonces, quizás con 32 hologramas obtenés un segundo. Esa es la medición de 32 fotogramas de un video, de una película, para que vos tengas un movimiento, una animación de la película y la puedas ver sin saltos de imagen, como que hay una continuidad. ¿Ok? Lo mismo pasa con la vida. Para que vos tengas una buena calidad de sensaciones producidas por los instantes presentes que componen un segundo, mientras más instantes presentes haya en un segundo en tu sentir, mejor calidad de sensaciones vas a obtener. Al punto tal que cuando estás en una extrema vigilia y quizás podés llegar a tener hasta millones de instantes presentes por segundo. Sobre todo cuando a los científicos se les ocurre empezar a particionar la materia o hacer experimentos sobre la medición del tiempo en función de la materia. Cuando hacen todo este tipo de cosas, sus mentes les juegan la ilusión de que realmente están logrando particionar la materia y que realmente están logrando particionar al tiempo a su menor medida. La menor medida de tiempo es el Planck. Es una medida que se utiliza justamente en la factorización de energía de la chispa vital para que cada Planck sea igual a un instante presente, a un chispazo de un instante presente. Entonces, yo soy audiovisual, es un día muy interesante para estar muy observador.
Entonces, si ves bien, sacate los lentes, así podés ver hacia lo lejos. Y en esa observación vas a poder ver y escuchar. Ese es el rayo verde, es el que pone tu foco de atención en lo audiovisual. A partir de que tenés tu foco puesto en lo audiovisual, si hubieses nacido en un día de tono 6 o de tono 8, el rayo verde se convierte en tu talento. Serías un talentoso de la percepción audiovisual. Por lo tanto, eso faculta a tu arte para que se desarrolle de tal manera. Para que tu arte natural, el que estás condicionado por tu yux, sea el arte audiovisual. ¿Ok? Con la ciencia de la vida. Bueno, tonos 2, 6 y 10 siempre son de la vida. ¿Ok? Eso te lo indica acá el simbolito de Pax, donde se ilumina con el color del sello, es exactamente en donde estamos ubicados en este momento del tiempo. Y ahora estamos ubicados en la esfera de la vida. Por lo tanto, es conciencia. Nada más por el jueguito de la palabra. Conciencia, conciencia. ¿Se entiende? Entonces, la ciencia de la vida es aquello que hace que la vida sea una obra de arte en donde además almacenamos datos de toda la creación. La ciencia, en este caso de la vida, la ciencia más importante es la biogenética, porque es la que está relacionada con la composición biogenética de la estructura del cuerpo físico. Las partículas subatómicas del cuerpo físico están recreando átomos, estos a su vez moléculas, estos a su vez células y estos a su vez los órganos internos del cuerpo físico y el propio cuerpo físico. Entonces, la ciencia biogenética es como la ciencia madre de nuestra composición. No quiere decir que esto desmerezca la ciencia física, la ciencia matemática y a las tantas ciencias que hay. Todas están relacionadas entre sí porque todas están trabajando simultáneamente en la creación de nuestra realidad. Entonces, la realidad se basa en lo que estamos proyectando en la vida, y la vida, como te dije antes, es una obra del tiempo recreando tridimensionalmente la percepción de que somos un cuerpo y a su vez observando un mundo. Tanto el mundo que tenemos como el cuerpo que tenemos, obtenemos los datos de cómo estamos en cada instante presente en base a cómo está configurado el holograma cósmico. Y el holograma cósmico es una maqueta de diseño tridimensional de un instante presente. De un presente. Y esa imagen es una imagen quieta, no es una imagen animada. Para obtener la vida tal como la conocemos, tenemos que hacer una secuencia de hologramas, uno tras otro. Y acordate que cada holograma dura la menor cantidad de tiempo de tu conciencia de ser un cuerpo completo, ya que en cada holograma la chispa vital se iguala a tus partículas subatómicas para poder ser el cuerpo, para ser tu propio cuerpo. En sí, acordate que en lo profundo del conocimiento cronocrático, en el yuxisma, que ya es la fuente de sabiduría de la creencia que hace que funcione este conocimiento, solo existe un cuerpo, es el cuerpo raíz. Pero como no sabemos cuál es ese cuerpo raíz y todos sus semejantes, que somos datos alojados dentro del cuerpo raíz, experimentamos la existencia como que realmente estamos vivos, somos iguales a él en configuración biogenética. Por lo tanto, el decirte que tu chispa vital está creando tu factorización de energía es correcto, pero es correcto porque solo sos un dato creyendo que así está siendo creado porque así es creado el cuerpo raíz. ¿Ok? De la misma manera me pasa a mí, de la misma manera le pasa a todos los seres humanos. Ninguno de nosotros podemos tener una certeza al 100% de ser el cuerpo raíz. Entonces, si no somos el cuerpo raíz, somos un dato informático alojado dentro del cuerpo raíz que al ser puesto en funcionamiento dentro del cuerpo raíz bajo la lectura que hace la chispa vital en cada instante presente tras instante presente nos genera conciencia de existencia.
dentro de la base de datos. O sea, imagínate, creamos un archivo. A ese archivo lo ponemos dentro de una base de datos. La base de datos cambia en cada instante presente, haciendo que ese archivo se le agregan datos. Los datos que se le agregan es que el archivo es una idea autoexistente y cree ser una forma específica del mundo. Y en cada instante presente, como el holograma cósmico va cambiando, la información en base de datos de todas las formas y de todas las ideas autoexistentes también van cambiando. Por lo tanto, ese cambio que se va produciendo de instante presente a instante presente hace que ese dato se desarrolle como si realmente existiese. Bueno, eso somos todas las criaturas del mundo Tierra y de la creación cósmica. Y el único que realmente existe es el cuerpo raíz. Esto lo tenés que tener bien claro, si no, no vas a probar la cronomeditación. Para completar la cronomeditación y convertirte en un crononauta, tenés que llegar al solipsismo cronocrático de creer que sos el cuerpo raíz. Y si no lo fueses, siempre está la duda, saber que toda tu experimentación, considerándote ser el cuerpo raíz, va a servir a futuro para que cuando el cuerpo raíz, el verdadero, sea descubierto, todos los otros ya seamos semejantes a lo que ese cuerpo raíz pudiese llegar a creer de sí mismo. Entonces les vamos a poder ayudar en su creencia de ser sí mismo, porque siendo el cuerpo raíz, la responsabilidad de ese ser por sobre toda la creación es gigantesca, es infinito. Es como decirte que de pronto te das cuenta que sos el cuerpo raíz, sos Dios, básicamente, porque sos el cuerpo de Dios. Así de importante es el cuerpo raíz dentro de nuestra creación. Es la forma que adquiere la creación. La creación cósmica adquiere la forma de un ser humano. ¿Ok? Así que bueno. Y el planeta Tierra es el mejor escondite, porque es donde el cuerpo raíz puede estar escondido, siendo uno más de todos nosotros, y completamente protegido de que vengan otros a hacerle daño, porque si alguien le llega a hacer daño, eso produce malestares en todos los demás, porque todos somos una consecuencia del cuerpo raíz, habitamos dentro de él y además nos alimentamos de sus desdoblamientos psicológicos, que son los fuegos universales de la creación. Por lo tanto, si algo le pasa al cuerpo raíz, se afecta a la creación. Y si se llega a morir, o sea, a apagarse la chispa vital, automáticamente se apaga toda la creación. Deja de existir la creación cósmica. Sin importar cuántos miles de millones de criaturas seamos, cuántos mundos tenemos, si Dios, la conciencia colectiva, está subdividido en un Olimpo de dioses o solo es uno, todo eso no tiene importancia. O sea, todo eso son los juegos existenciales de la creación. Pero lo importante es que tengas claro qué es la creación. Cuando entendés que solo sos una chispa que muy rápidamente crea tu cuerpo y en tu cuerpo crea las sensaciones de un mundo que realmente no existe, que son solo datos que está tu chispa leyendo en cada instante presente, vas a llegar a un estado de solipsismo, o sea, de soledad intrínseca, que solo existís vos y nadie más, tan profundo, tan grande, que ahí es donde mi presencia te va a ayudar mucho, para hacerte recordar todo el tiempo que es posible que seas el cuerpo raíz como es posible que lo sea yo, o que lo sea tu papá, tu mamá, o aquel otro, o alguien que ni siquiera conoces, pero uno de todos nosotros lo es. Y esa gran incertidumbre de quién es el cuerpo raíz es lo divertido de todo esto, es lo divertido del yuxismo. Que el yuxismo es el ismo del yux que cada uno se construye en su mente en base a las revelaciones que vas obteniendo en tu crononáutica, en tu viaje del tiempo. Sobre todo cuando estás realizando la cronomeditación, que es como el gran evento en donde durante 260 días estuviste abocado a recitar los mandatos de cada día y mínimamente estudiarlos o tenerlos en cuenta. Entonces eso ha hecho que en 260 días tu mente se reconfigure. Tu psiquis queda perfectamente sintonizada a la frecuencia correcta y listo, ya está. Después de eso
Estás así de la iluminación cronocrática. Y si cuando eso llegase a suceder, lo más posible es que mueras en planeta Tierra, pero en realidad no morís como conciencia, sino empezás a crear tu propia realidad. Porque la iluminación cronocrática es como la liberación de Dios para poder ser, en la línea de tiempo de ese ser, Dios de su propia creación. ¿Ok? Mientras que en este momento en planeta Tierra lo divertido que estamos experimentando es que tenemos un mundo en automático. E incluso la conciencia colectiva de la creación está automatizada. Dios está automatizado, programado y robotizado para poder ser los 260 yux en una sensación de simultaneidad que estás experimentando en tu presente, en tu aquí y ahora. ¿Ok? Y tu evolución desde un bebé que no sabía nada a lograr la iluminación cronocrática, que es el estado de evolución más elevado que puedes lograr como ser humano, porque después de ahí ya dejas de ser humano y te convertís en un creador de tu propia realidad, es el fin. Así que veamos a ver si logramos ese fin. Y si no lo logramos, por lo menos que seas mejor persona. Ya el hecho de que estés estudiando los mandatos todos los días, eso te hace mejor persona. Eso te hace mejor persona. ¿Ok? Organizo con el fin de purificar equilibrando el flujo. Bueno, purificar es la acción de la letra P. Hoy estamos iniciando el proceso. Por eso dice sello el proceso del agua universal. Hay 4 procesos relacionados con los 4 yux del proceso en sí mismo. El primero es una iniciación. Se inicia con el agua universal. Después viene una refinación el día de mañana, después viene una transformación pasado mañana y al último día, dentro de 3 días, se completa la maduración del proceso. ¿Ok? Acordate que estos son 20 sellos de tiempo que van desde el ser a la vida, o sea, desde soy energía radiante a soy la vida. Son los 20 pasitos que tu chispa muy rápidamente los está elaborando dentro tuyo para que en cada instante presente seas ambas cosas. Sos el ser y sos la vida también. Sos el ser y sos la creación. La vida es tu creación. Ya que no, tu vida no es solamente la vida que experimentás como cuerpo físico, lo que crees que estás experimentando, sino también es todo lo que está sucediendo alrededor. Porque todo eso está dentro tuyo. Está siendo creado en tu prana. Acordate que sos Jana, Prana, Mana, Viksha. En el Jana sos el cuerpo físico. En el Prana sos el electromagnetismo del cuerpo físico en el cual se desarrolla el mundo sensorialmente. En el Mana sos la pura mente de toda esta creación. Y en el Viksha sos el aquí y el ahora, el tiempo presente, el tiempo eterno, el presente continuo. ¿Ok? Me guía mi poder duplicado. Bueno, tono 1, 6 y 11 siempre se guían a sí mismos. Recordátelo eso, porque eso te va a ayudar también a relacionarte con los que son tono 1, tono 6 y tono 11, que son personas que generalmente no buscan una guía externa, ya la tienen internamente, en sí mismos encuentran su propia guía. O a veces en su propio espejo. Cuando se miran al espejo se miran y dicen, hola, ¿cómo te va P6? Le dice P6 a P6, ¿verdad? Entonces, esa es la particularidad que tienen como arquetipos psicológicos. Acordate que estas son unidades de tiempo que programan la existencia de tal manera. Entonces, si la existencia de una forma además coincide con que hay una idea autoexistente habitando esa forma, el yux se convierte en su arquetipo psicológico. ¿Ok? Bueno, y equilibrando el flujo. Equilibrando el flujo, organizo con el fin de purificar. ¿Qué es el flujo? Y el flujo es el flujo. Puede ser el flujo de las ideas, el flujo del agua universal. Mirá cómo fluye el agua universal. ¿Y qué es el agua universal? Los pensamientos, todo lo que llevas dentro. Absolutamente todo. Se le llama agua porque tiene que ser pura. Tiene que ser inolora y tiene que ser limpia, por sobre todo. Tiene que tener pureza. Entonces, como expresión de máxima pureza, nos imaginamos el elemento agua. Entonces es el agua universal.
De eso está compuesto tu ser. Es un flujo de espíritus, ya que pensamientos son espíritus. ¿Ok? Bueno, mi querido, nos vemos mañana. Mañana seguimos con la cronomeditación. Léete todo esto cuantas veces necesites, estudia toda la información de la cronocracia y sigamos avanzando día tras día. Chao, chao, que estés muy bien.